Estimado profesor del Carpio, ¿le importa que demos inicio ya a la charla? Está desactivado su audio, profesor. Ahora sí. Sí, podemos comenzar. Ok, le haré la presentación, por favor. Para mí es un honor, estimada audiencia, presentar al profesor Fernando del Carpio. Él es graduado de la licenciatura en Matemáticas por la Universidad Mayor de San Andrés durante la gestión 2007. Ha recibido el grado de doctor en Matemáticas por el INPA en Brasil el año 2005, bajo la dirección del profesor Enrique Burtzins. Actualmente vive en la ciudad de Tarija, donde trabaja como asistente de producción de panadería en Panadería Viena. Sus intereses matemáticos son la geometría diferencial, análisis geométrico y su interacción con la física. Les dejo con la conferencia del profesor Del Carpio, titulada Estructuras geométricas provenientes de la física. Profesor, el escenario es suyo. Muchas gracias por la presentación. Quiero agradecer a los organizadores del Congreso, en particular al profesor Santiago Sologuren, presidente de Sobolmat, a la licenciada Marta Fernández, la secretaria de Sobolmat, y también agradecer al profesor Jimmy Santamaría por haberme hecho la sugerencia de participar en este Congreso. Entonces, voy a compartir la pantalla para hacer la presentación. No estoy acostumbrado, es la primera vez que hago esto en modo virtual. Parece un poco extraño. No se preocupe, profesor. Tengo que encontrar ahora el documento. ¿Dónde está? Aquí está. Ahí está, ¿no? ¿Se ve? Perfecto, se ve muy bien, profesor. Ok, le pongo pantalla completa, ¿no? Sí, puede ponerle pantalla completa. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Adelante, profesor. Bueno, el tema de esta charla va a ser estructuras. Voy a hablar sobre algunas estructuras geométricas que vienen de la física. Cuando escuchamos hablar de geometría y física, normalmente somos llevados a pensar en esa gran teoría física que ha sido desarrollada a principios del siglo XX, que es la relatividad general de Einstein, que es el que ha usado la geometría riemanniana y su generalización a métricas lorentzianas para estudiar cómo se comporta el campo gravitatorio, pero mucho menos conocida es otra parte de la geometría que interviene para entender geométricamente las ecuaciones de la mecánica clásica, eh, como son las ecuaciones de Newton o más desarrolladas posteriormente por Hamilton, las ecuaciones hamiltonianas. Resulta que hay una estructura geométrica que, o en realidad más de una. En principio la estructura simpléctica, pero después, como vamos a ver, hace falta generalizarla a otras estructuras que se adecúan bastante bien para poder entender desde un punto de vista geométrico las soluciones de sistemas mecánicos. Y lo interesante es que no solo termina ahí su aplicación, sino que sirve como un medio poderoso para generalizar a teorías físicas que van más allá de nuestra intuición, como es la mecánica cuántica, la teoría cuántica de campos. Entonces, esa es más o menos la estructura que va a tener la presentación. Vamos a comenzar motivando de dónde vienen las estructuras que se llaman simplécticas, qué son y por qué son interesantes en el estudio de la mecánica clásica, y cómo luego vamos a ver cómo se extienden a lo que se llama estructuras de Poisson, y finalmente vamos a ver cómo las estructuras de Poisson son modeladas desde un punto de vista infinitesimal
por lo que se llama un algebroide de Lie, que engloba tanto las características de un álgebra de Lie como de un fibrado vectorial. Y por eso se presta muy bien este tipo de objetos para el estudio de la geometría, porque álgebras de Lie nos permiten codificar simetrías y los fibrados vectoriales son los espacios naturales se, donde se estudian las transformaciones geométricas. Finalmente, apenas de pasada voy a mencionar cómo estas estructuras que desde cierto punto de vista pueden ser a veces complicadas de manejar, adquieren una forma bien simple desde otro contexto, que es el punto de vista supergeométrico, y que consiste en utilizar en vez de variedades usuales, variedades graduadas. Claro, el precio a pagar es que el trabajo con variedades graduadas no es igual al trabajo en una variedad usual. Las coordenadas tienen grados, ya no conmutan, sino que conmutan graduadamente según si el grado es par o impar. Y eso, por un lado, complica más las cosas a la hora de hacer cuentas, pero arroja mucha intuición sobre cómo deberían comportarse las cosas, que esa es más o menos la idea que quisiera pasar. Pero en esta conferencia lo que más me interesaría es atraer a la gente que no está familiarizada con este tipo de estructuras y ver cómo es que surge naturalmente en el estudio de la física y más concretamente de la mecánica clásica. Entonces comenzamos con las ecuaciones de Newton, que es donde comienza la física. Las ecuaciones de una partícula sometida a alguna fuerza, algún campo de fuerza, son modeladas a partir de la segunda ley de Newton, que, como sabemos desde el colegio, dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, o bien en términos más precisos, tenemos esta otra fórmula, y que es una ecuación diferencial de segundo orden y se la puede descomponer en dos ecuaciones de primer orden. Y en física, normalmente los campos de fuerza vienen dados por campos conservativos, que por campo conservativo se entiende simplemente que es el gradiente de un potencial. El potencial no es más que una función diferenciable. Para sistemas conservativos, las ecuaciones de Newton adquieren esta forma y podemos considerar una cantidad, no sé esto dónde ponerlo, tengo que apretar esto, ahí está, ahora sí. Y cuando el campo viene de un potencial podemos considerar una cantidad que se conserva a lo largo de las soluciones del sistema, que esta cantidad se llama energía, que no es más que esta cantidad de aquí. Este término se llama energía cinética y energía potencial. El hecho que la energía se conserve es fácil de verificar, no hay más que derivar y utilizar el hecho que esta es solución de este sistema, entonces nos quedan estos dos términos, y que nos da cero, la derivada da cero, entonces la energía es constante. Ahora consideremos más generalmente la función definida en el espacio R2n. Recordemos aquí que la energía está definida en los puntos del espacio y en las velocidades, depende de estas dos cantidades. Por eso nos tenemos que ir al espacio de doble dimensión. Y entonces las ecuaciones de Newton toman la siguiente forma, como se puede verificar directamente haciendo las derivadas parciales de esta función. Y lo interesante de esta
ecuación su forma simétrica. Esa simetría nos permite expresar a las ecuaciones de Newton utilizando lo que se llama una dos forma, que es un tensor alternante. En otras palabras, se lo puede ver como una función que come dos vectores y da un número, y que si se cambia el orden de los vectores, cambia el signo. Entonces, el campo que me define a las ecuaciones del sistema hamiltoniano satisface esta ecuación de la diferencial de la función h, que era esta que estábamos considerando aquí, es igual al operador de contracción del campo hamiltoniano en las dos formas. Esto no es más que meter al campo dentro de la primera entrada de las dos formas. Recordemos que una dos forma se come a dos campos y me da un número, o una función, ¿no? Variando punto a punto. Entonces, en general podemos definir para cualquier función, ya no necesariamente esta con la que hemos comenzado, que se construye a partir del potencial, sino para cualquier función podemos obtener un campo hamiltoniano correspondiente a esa función a través de esta ecuación. Esta ecuación tiene sentido porque esta dos forma es no degenerada. Entonces podemos, dada una diferencial, podemos encontrar un campo tal que esta unforma, fíjense que esta expresión me define una unforma, que meto un vector o un campo aquí y me da un número, ¿no? Y esta unforma, o sea, puedo encontrar un campo tal que esta unforma coincide con la diferencial de la función con la que había comenzado. Ahora, la gran pregunta en geometría y en general en física es qué pasa cuando tengo otro sistema de coordenadas, cómo cambian mis ecuaciones. Eso normalmente puede ser un problema, y sobre todo, cuál es el mejor sistema de coordenadas con el que puedo trabajar para resolver mis ecuaciones y estudiarlas cualitativamente. Eh, o- Ocurre que este objeto que tenemos aquí es el fundamental que me va a permitir expresar mis ecuaciones en cualquier sistema de coordenadas, y observando dos características que tiene, vamos a poder encontrar el sistema de coordenadas más adecuado. La primera característica es que la dos forma es no degenerada, es lo que me permite obtener un campo a partir de una forma. O sea, esta aplicación que va del espacio donde estaba definida la dos forma en el dual, es un isomorfismo. De manera que si yo comienzo con un elemento del dual, una forma, puedo obtener un campo tal que la imagen del campo por el morfismo inducido me da la unforma. La otra propiedad es que esta dos forma es cerrada. Eso quiere decir que la derivada exterior de Cartan aplicada a la dos forma me da cero. Una dos forma con estas dos propiedades, de ser no degenerada y de ser cerrada, es lo que se llama forma simpléctica. Y como vamos a ver, esas dos son las características fundamentales que me permiten estudiar un sistema hamiltoniano, un sistema conservativo. Pero volviendo al tema de las coordenadas, tenemos el teorema de Darboux, que nos dice que para cualquier forma simpléctica, siempre podemos encontrar coordenadas en las que mi dos forma adquiere la forma de esta con la que habíamos comenzado, con la que habíamos podido expresar nuestras ecuaciones de Hamilton originales.
La observación aquí es que esta expresión siempre la puedo obtener en un punto. Eso es simplemente un ejercicio de álgebra lineal. Puedo encontrar coordenadas en ese punto, tales que una dos formas no degenerada siempre tenga esta forma. Lo interesante es que en este caso puedo hacerlo en todo un entorno de un punto. Con esas mismas coordenadas, en cada punto tiene esta misma forma. Y eso solo lo puedo hacer gracias a que la dos forma es cerrada. Ahora, la gran facilidad de trabajar con sistemas mecánicos desde el punto de vista simplético tiene que ver con que me permite relacionar integrales primeras y simetrías de mi sistema. Comencemos viendo qué pasa con la función con la que hemos definido nuestro sistema, ¿no? Con la que hemos podido obtener las ecuaciones hamiltonianas, que es originalmente era la energía, pero ahora pensemos en cualquier función. Y resulta que esta función, que es la que me define mi campo, que me va a dar mis ecuaciones, es constante a lo largo de las soluciones de esas ecuaciones. Esto es fácil de verificar, no hay más que derivar la función a lo largo de una solución y usar el hecho que este campo satisface esta ecuación y usar el hecho que la dos forma es antisimétrica. Entonces la derivada nos da cero y por lo tanto la función hamiltoniana que define el campo hamiltoniano es una integral primera de mi sistema. Integrales primeras son todas aquellas funciones que se mantienen constantes a lo largo de soluciones de mi sistema. Una observación es que el campo hamiltoniano preserva el área. O sea, no solamente la energía es conservada a lo largo de las soluciones, sino también el área simplética, digámoslo así, y también el volumen. Para verificar esto, no hay más que usar un poco de cálculo exterior. Se calcula, decir que se conserva a lo largo de las soluciones, decir que la dos forma omega se conserva a lo largo de soluciones, es equivalente a decir que la derivada del i de la dos forma a lo largo del campo que define a esas soluciones es cero. Y entonces eso es lo que tenemos que verificar aquí. Para eso usamos la llamada fórmula de Cartan, que es esta de aquí. La derivada del i se puede expresar en términos del operador derivada exterior y el operador contracción de esta forma. Aquí usamos que la forma omega es cerrada, entonces este término es cero. Y nos queda este de aquí, y aquí usamos que este campo satisface esa ecuación de aquí. Entonces nos queda el operador de la derivada exterior aplicado dos veces en la función, y eso siempre es cero. Una observación aquí es que al preservarse esta dos forma, también se preserva la enésima potencia exterior de la dos forma, que me daría una forma de volumen en mi espacio. Y al preservarse ese volumen, bueno, ese es un teorema conocido como el teorema de Liouville, y tiene una consecuencia interesante que es el teorema de recurrencia de Poincaré, que es eso, tiene muchas aplicaciones en sistemas dinámicos. Eh, pero ahora volviendo a la relación que queremos encontrar entre simetrías e integrales primeras, vamos a ver que a partir de simetría siempre podemos encontrar una integral primera. Comencemos dejando claro qué es una simetría de un sistema hamiltoniano. Aquí, una simetría en general se entiende por la acción de un grupo en un espacio que preserve la estructura que tenga ese espacio. Pero aquí, en general, vamos a trabajar de modo infinitesimal. En vez de trabajar con la acción del grupo, que se supone que es un grupo de Lie, aquí en este ámbito todo es diferenciable.
nos vamos a limitar a trabajar con la acción infinitesimal, que es un morfismo que va del álgebra de Lie, del grupo de Lie, en el espacio de campos de univariedad. Entonces, siempre que hablemos aquí de simetrías, vamos a pensar en campos. Y la manera como actúa el campo es a través del flujo que integra ese campo, o sea, las soluciones de la ecuación diferencial que define el campo. Esas van a ser las simetrías de modo global. Ese modo de pensar siempre es muy útil y muy usual en este área, en geometría simpléctica y en mecánica clásica desde el punto de vista simpléctico. Entonces, desde este punto de vista infinitesimal, una simetría es un campo que deja invariante la estructura en el sentido preciso de que la derivada de Lie de la forma simpléctica es cero, o sea, el campo preserva la forma simpléctica, y el campo también preserva la función. Aquí, por derivada de Lie de una función, se entiende simplemente la derivada de la función en la dirección del campo, como podemos ver aquí. Y la derivada de Lie, recordemos que se puede expresar de esa forma, que es la fórmula de Cartan. La observación que hay que hacer aquí es que el campo hamiltoniano es una simetría del sistema hamiltoniano que define este campo. Eso es lo que habíamos acabado de observar, que la función se mantiene constante a lo largo del campo y que también las dos formas se mantienen constantes. Pero tenemos una situación más general aún, que toda integral primera genera simetrías de un sistema hamiltoniano, no solamente el... Perdón, ha venido mi sobrina a visitarme. Tenemos entonces cualquier función que sea una integral primera, me va a generar una simetría. Para esto consideramos el campo hamiltoniano correspondiente a esa función, y ese campo es el que me va a definir una simetría. Vemos aquí, simplemente usando el hecho que el campo es el hamiltoniano de la función, y la verificación es prácticamente igual a la que hicimos con la función h, que me definía el campo hamiltoniano. Aquí varía un poco porque ya no tengo la propia función h del campo, sino otra función que es constante a lo largo de las soluciones del campo hamiltoniano. Pero el cálculo viene a ser casi igual, con la diferencia que aquí ya no uso simplemente este término, ya no es cero, pero uso aquí el hecho de que f es una integral primera. Entonces, cuando tengo una integral primera, puedo obtener una simetría de mi sistema, simplemente considerando el campo hamiltoniano correspondiente a esa integral primera. Y vale también lo contrario, ese es el teorema de Noether, que toda simetría genera, al menos localmente, una integral primera. La prueba es también más o menos sencilla, y usa fuertemente el hecho que la forma simplética es cerrada. Eso me permite, al ser preservada las dos formas por el campo, ya que es una simetría, y al ser cerrada la forma omega, obtengo que las dos formas contraídas con el campo es una forma cerrada. Luego localmente es una forma exacta, por el lema de Poincaré, y esto me permite encontrar una función tal que su derivada me da esta forma. Ahora esta función es mi candidato a ser la integral primera que estoy buscando, y eso lo verifico de esta manera. No hay más que hacer simplemente el cálculo y las definiciones. El hecho que el campo hamiltoniano es solución, y
sale inmediatamente, que es su integral primera. Y aquí estoy usando obviamente que el campo preserva la función al hamiltoniano. Entonces tengo una correspondencia entre integrales primeras y simetrías. Por cada integral primera puedo obtener una simetría, y por cada simetría puedo obtener, al menos localmente, una integral primera. Es al menos localmente, se debe a que el espacio en el que pueda estar trabajando tenga topología. Entonces el lemma Poincaré ya no se aplica. Pero si mi espacio es el espacio euclidiano o un espacio convexo, igual vale el lemma Poincaré y tengo esto de aquí. Eh, Otras observaciones para hacer es que las simetrías que obtengo a partir de integrales primeras satisfacen también una ecuación de tipo hamiltoniano, porque son precisamente los campos hamiltonianos dados por esas integrales primeras. Y por cada integral primera, en vez de reducir mi sistema en un solo grado de libertad, como ocurriría con cualquier sistema, en este caso puedo reducir mi sistema por dos, porque lo reduzco en un grado por la propia integral primera, que me reduce al nivel de energía en el que está la solución que quiero estudiar, y la simetría que tengo en el campo, por el campo hamiltoniano, me permite reducir un grado más de libertad, haciendo un cociente del espacio que tenía en mi nivel de energía. En el caso particular de que mi forma simplética sea exacta y que mi simetría no preserve solamente las dos formas, sino esta un forma, la primitiva de mi forma simplética, entonces tengo una cara muy precisa para la integral primera que obtengo a partir de esa simetría. Primero, notemos que si el campo preserva esa forma, automáticamente preserva a las dos formas, porque la derivada del I conmuta con la derivada exterior. Y, perdón. Y la función la integral primera que obtengo a partir de este campo no es más que el campo contraído con la unforma, como se puede verificar fácilmente. Bueno, lo que hemos visto entonces por esta correspondencia es que una estructura fundamental para el estudio de un campo hamiltoniano es la operación que me asigna a cada función un campo en mi espacio. Aquí he preferido poner R2N para que sea más familiar para los que no están acostumbrados a trabajar con variedades, pero se puede entender cualquier variedad de dimensión par porque estamos con una forma simplética. Como es no degenerada, necesariamente el espacio tiene dimensión par. Una observación notable es que a partir de mi forma simplética y de esta operación de acá, puedo obtener un producto entre funciones, un producto antisimétrico, que de hecho tiene las propiedades de un corchete. Por eso se lo denota como un corchete y se llama corchete de Poisson. Ese corchete, que no es más que dadas dos funciones, obtengo los campos hamiltonianos de esas dos funciones, los meto dentro de las dos formas y así obtengo una nueva función a partir de esas dos. Eso es lo que hace mi corchete de Poisson, inducido a partir de mis dos formas simpléticas. Y ese corchete tiene las siguientes propiedades. Eh, bueno, es antisimétrico, es bilineal, es una derivación y por antisimetría también es una derivación en la primera entrada, y satisface la identidad de Jacobi. Entonces, las ecuaciones de Hamilton se expresan simplemente de esta forma.
tengo un hamiltoniano, entonces mi campo hamiltoniano viene dado por este operador, que a cada función me da una nueva función, y por esta operación de derivación, este operador en funciones me define un campo diferencial, viendo un campo como un operador en el espacio de funciones, y ese campo es precisamente el campo hamiltoniano, como se puede verificar por la propia definición del corchete, y trabajando un poco. Y la última propiedad importante del corchete de Poisson es que el, la operación que a cada función me da su campo hamiltoniano, como vemos aquí, es un morfismo de álgebras de Lie. Si yo quiero calcular el campo hamiltoniano del corchete de dos funciones, eso no es más que el corchete de Lie de los campos correspondientes. Esto nos lleva a considerar más generalmente una estructura, una variedad que venga dada por este tipo de por un corchete que tenga este tipo de propiedades. ¿Y por qué es interesante eso? Porque una forma simplética no se comporta bien cuando yo quiero tomar un cociente. Si tengo una acción de un grupo que me preserva todo el sistema, me preserva el corchete que viene de la estructura simplética y en particular me preserva la forma simplética y me preserva el hamiltoniano, perdón, aquí. Entonces, el cociente, por ejemplo, puede tener dimensión impar, entonces ya no hereda una forma simplética en el cociente. Pero el corchete de Poisson sí puede descender al cociente, y eso es fácil de verificar, porque, bueno, si el cociente es suave, si se comporta bien, si tengo una acción suficientemente regular, las funciones de mi cociente se identifican con las funciones del espacio original, que son invariantes bajo la acción. Entonces, para ver que el cociente desciende, no tengo más que tomar dos funciones invariantes y ver que el corchete de esas dos funciones también es invariante. Y eso es un cálculo que se reduce a la identidad de Jacobi y a usar que estas dos funciones ya son invariantes, y entonces el corchete también resulta invariante. Otra característica interesante del corchete de Poisson es que me permite definir lo que es involutividad de un par de funciones. Dos funciones están en involución si conmutan con respecto al corchete de Poisson, y como el mapa que me lleva una función a su campo hamiltoniano es un morfismo de álgebras de Lie, resulta que los campos van a conmutar. Quien está familiarizado con el teorema de Frobenius puede ver inmediatamente que si yo tengo funciones que conmutan, voy a obtener campos que conmutan, y esto me va a permitir de alguna manera obtener coordenadas que sean interesantes. Y eso me lleva al teorema de Arnold-Liouville, que aquí yo lo estoy enunciando vagamente, solo para dar una idea de cómo la geometría permite entender mucho mejor las soluciones de una ecuación hamiltoniana, que dice que si tengo, aparte de mi propia función hamiltoniana, tengo otras n-1 funciones que son integrales primeras y son independientes entre sí e involutivas. Entonces, además de usar estas funciones para reducir los grados de libertad, puedo usar también los campos hamiltonianos, y como conmutan, de cierta manera me pueden dar, puedo obtener coordenadas a partir de ellos, integrando los flujos de los correspondientes campos, y estoy simplificando un poco el trabajo que hay que hacer, pero después de un cierto trabajo se pueden obtener coordenadas acción-ángulo en las que el sistema hamiltoniano original se reduce a una ecuación lineal. Eh, Continuando con la geometría que nos permite tener una estructura de Poisson, se puede ver que tener
corchete o Poisson es equivalente a tener un bivector por la propiedad de derivación que tiene el corchete. Y el bivector queda completamente definido por esta expresión de aquí. Eh, no va a depender de qué funciones yo uso para representar a mis unformas en las que quiero definir el bivector, precisamente por la propiedad de derivación que tiene el corchete Poisson. Y la propiedad de la identidad de Jacobi que satisface el corchete Poisson va a ser equivalente a que el corchete de Schouten del bivector consigo mismo me da cero. El corchete Schouten no es más que la extensión al álgebra exterior del fibrado tangente del corchete de Lie que tengo en campos. Entonces lo extiendo pidiendo que satisfaga una regla de Leibniz con respecto al producto exterior. El bivector también es equivalente a un morfismo de álgebras de Lie, donde yo puedo definir aquí un corchete de Lie, que voy a mostrar más abajo, está acá. Este corchete lo puedo definir en el fibrado cotangente, y el mapa inducido que me toma una unforma, perdón, eh, que me toma una unforma y me da un campo, o sea que yo meto aquí una unforma y dejo esto libre, entonces obtengo algo que se come una unforma y me da un número. Eso puedo identificarlo con un campo tangente. Y este mapa resulta que satisface esta ecuación de aquí, sí y solo sí, cuando yo considero ese corchete en el fibrado cotangente, se convierte en un morfismo de álgebras de Lie, con respecto al corchete Lie que tengo de campos en el fibrado tangente. Este, este corchete, como se puede ver en la... Perdón, aquí... bueno, está bien. Como se puede ver en esta expresión que lo define, es cuando tomo un formas que son de la diferenciales de funciones, se puede ver que este corchete juega el papel de ser como la versión infinitesimal de mi corchete Poisson. Es como si sería la derivada de ese corchete. Y eso me permite, entrando en el mundo de los algebroides de Lie, me permite estudiar la geometría que tiene este corchete. ¿Qué es un algebroide de Lie? Es precisamente a lo que hemos sido llevados naturalmente ahora al considerar este corchete de aquí con fibrado. Lo vamos a enunciar de manera más general. Tengo un fibrado vectorial y un mapa que va del fibrado en mi fibrado tangente de la base. Y tengo un corchete Lie que satisface una regla de Leibniz con respecto del producto, pero como ahora estoy en cualquier algebroide, no tengo una manera de derivar a mi función. Para eso necesito este mapa que me lleva secciones del fibrado a secciones del campo tangente, y entonces puedo derivar a la función. Y esta es la regla que yo pido que satisfaga, y aparte que esto sea un corchete de Lie, que sea antisimétrico y que satisfaga la ecuación de Jacobi. Ejemplos de algebroides de Lie son las álgebras de Lie en que la base del fibrado es el cero, un punto. El fibrado tangente, aquí tengo el corchete de campos y el mapa, el ancla, perdón, este mapa de fibrado se llama ancla, no he resaltado eso. Y en este caso el ancla es simplemente la identidad. Y aquí está el caso que nos interesa, cuando tengo una variedad Poisson, el algebroide viene dado por, el fibrado sería el fibrado cotangente, el corchete es ese corchete que hemos definido, y el mapa sería el ancla sería el mapa inducido por el propio bivector que va del cotangente en el tangente.
Existen muchos otros ejemplos de algebroides de Lie, de varios campos de la geometría. Foliaciones, acciones de grupos de Lie, en espacios de conexiones, ahí aparece el algebroide de Atiyah, y en geometría con restricciones, en mecánica con restricciones, aparece el algebroide de Dirac. Y lo interesante de este objeto es que si yo puedo formular mis resultados geométricos en términos del algebroide subyacente, puedo traducir o por lo menos intuir qué resultados similares yo puedo obtener en otras áreas cuando también las formulo en términos de un algebroide. Entonces, los algebroides de Lie son objetos unificadores de varias áreas de la geometría aparentemente disconexas. Y además existe el concepto global, así como en el caso de álgebras de Lie tenemos los grupos de Lie que integran a las álgebras. En el caso más general de algebroides, existen objetos que son los grupoides de Lie, que integran a los algebroides de Lie, en el sentido de que todo grupoide tiene definido canónicamente un algebroide, y bajo ciertas condiciones yo puedo obtener, dado un algebroide, puedo obtener un grupoide que lo integra. Ese ha sido un problema que ha estado en abierto mucho tiempo, muchos años, y ha sido resuelto a comienzos de la década del 2000 por Kreinig y Fernández. Han descrito exactamente las obstrucciones que me impiden integrar un algebroide de Lie cualquiera en términos de ciertos grupos de cohomología. En un algebroide de Lie yo puedo tomar el punto de vista dual y considerar una diferencial que me determina completamente la estructura del algebroide de Lie, que viene dada de esta forma. La diferencial en funciones, las funciones son la potencia cero del álgebra exterior del dual, viene dada simplemente por el ancla, por esta expresión, la derivada de una sección del dual del algebroide viene dada por esta expresión, aquí entra el corchete, y se extiende pidiendo la regla de Leibniz. Entonces existe una correspondencia entre algebroides de Lie en fibrado A y un operador diferencial en el dual, eso no lo puse aquí, que satisfaga esta regla de Leibniz y que la derivada al cuadrado sea cero, tal como ocurre en el caso de la derivada de RAM. Los ejemplos son la diferencial de Chevaley de una álgebra de Lie, la diferencial de RAM en el fibrado tangente. En el caso del álgebra de Lie que viene de una estructura Poisson, la diferencial viene dada simplemente por esta expresión de aquí, donde este es el corchete de Schouten. Y bueno, finalmente esto nos pone en condiciones de analizar muy brevemente, se está acabando el tiempo, muy brevemente el punto de vista supergeométrico. Eh, comenzamos, voy a comenzar explicando muy brevemente qué es el objeto del que nos ocupamos en el punto de vista supergeométrico, que son las variedades graduadas. Una variedad graduada no es más que un haz de álgebras graduadas que es localmente isomorfo a este producto tensorial, donde aquí estoy tomando el producto tensorial graduado y cada espacio estos son espacios vectoriales y cada uno tiene grado correspondiente a su subíndice. O sea, este es grado 1, el grado 2 y este es el grado m. Y esta potencia simétrica quiere decir que cuando el grado es impar, tomo el producto exterior, las potencias exteriores, y cuando es par, hago producto tensorial con la potencia simétrica de ese espacio vectorial. El hecho que los morfismos preservan la estructura
me permite, bueno, en particular los morfismos van a preservar el producto graduado, entonces van a quedar completamente determinados por su acción en generadores. O sea, me escojo bases de estos espacios vectoriales y viendo cómo mis transformaciones, mis cambios de coordenadas transforman a los elementos de la base, ya puedo determinar cómo va a transformar a todos los elementos del espacio local. El hecho que, el hecho que el grado del producto es la suma de los grados, también me dice que, los elementos de un grado fijo, ¿no es cierto? Las funciones, por ejemplo, de grado K, son un haz localmente trivial de módulos. Y eso me permite concluir que tengo un fibrado vectorial inducido por ese haz localmente trivial. Estimado doctor, solamente quería recordarle que tiene 4 minutos más, perdón, para su exposición y posterior a eso vamos a seguir con la ronda de preguntas. Muchas Muchas gracias. gracias. Entonces, en el caso de grado 1, para aterrizar un poco ese concepto tan abstracto, perdón. En el caso de grado 1 tenemos que el haz es localmente isomorfo a esto, como les explicaba. Los morfismos van a estar determinados por esos dos mapas, esto en la base, y en el grado 1 quedan determinados por estos mapas lineales, lo cual me permite obtener un fibrado vectorial, y esto me lleva al resultado de que tengo una correspondencia entre variedades de grado 1 y fibrados vectoriales. Eso me da un punto de vista más geométrico sobre fibrados, y eso vamos a ver qué cara adoptan los objetos que hemos visto sobre fibrados, como ser los algebroides de Lie. Aquí tengo el caso de grado 2, que lo voy a pasar rápidamente, era solo para que puedan ver un grado más. Y aquí vamos al caso que nos interesa, que es el grado 1. 1, algebroides de Lie corresponden, como hemos visto con la derivada de Chevaley de un algebroide de Lie, tenemos una correspondencia entre algebroides de Lie y campos de grado 1 homológicos. Homológico quiere decir que aplicado dos veces el campo me da 0. Y esto no es más que lo que hemos visto hace rato con de la equivalencia que hay entre algebroides de Lie y diferenciales de Chevaley. Análogamente podemos tener corchetes de Poisson lineales en A, que son equivalentes a algebroides de Lie, y desde el punto de vista graduado o supergeométrico es equivalente a un corchete de Poisson de grado -1. El fibrado cotangente no es más que una forma simplética de grado 1, en una variedad de grado 1, y el corchete de Poisson no es más que una función de grado 2, que es integrable, una función de grado 2 en, en mi forma simplética, que es integrable. Y esto me permite tener una intuición geométrica de este lado para aplicarla a este otro lado, porque aquí objetos que desde un cierto punto de vista pueden ser más complicados, yo los puedo trabajar aquí como, los puedo pensar vía este punto de vista como objetos mucho más simples. Por ejemplo, un bivector de Poisson es una función. Y eso era todo lo que quería mostrarles. Aquí hay algunos libros que podrían ser de interés para introducirse en la mecánica clásica y en la física en general desde el punto de vista de la geometría simpléctica. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado profesor. Antes de iniciar con la ronda de preguntas, quiero ceder la palabra al profesor Santiago Sologuren, presidente de Sobolmat, que quiere dirigirse a usted, por favor. Fernando, un gusto de verte nuevamente.
estaba notando en esa bibliografía, no hay fechas, no hay años. Puedes incluirla, puedes incluirlos. La última, Pero me voy a poner el audífono porque no escucho bien, mis parlantes son medio malos. en la última bibliografía que has presentado, ¿Ya? no hay fechas, no hay años. Ah, sí, la he hecho medio a la rápida, pero puedo más o menos eh, decir de qué año son. Sí, para inclusive buscar. Prácticamente todos son de finales de la década del 90 o de después del año 2000. Ya, ya. Menos el de Symplectic Techniques in Physics es el más antiguo, es de la década del 80. Ah, y el métodos matemáticos, Mathematical Ah, Methods of Classical Mechanics de ah, Arnold, sí, que ese es el ese libro pionero, es un clásico. ese es un antiguo. Sí, 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 lo conozco. Muchas gracias, Fernando. gracias a ti, Santiago. Y estaremos en contacto. Tengo tu teléfono, entonces veremos en qué nos puedes ayudar. Tú sabes, aquí tenemos una carrera en matemática, ¿no? Entonces, Estoy para servir. Tengo mucho interés en poder colaborar. nuevamente, un gusto. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Bien, siguiendo con el programa, quisiera ceder la palabra a los participantes para ver si tienen consultas al profesor del Carpio. Pueden hacerlas en este momento activando su micrófono, por favor. Sí, por favor, si me permiten. Adelante, adelante. ¿Podría identificarse, por favor? Solo sale como iPad. Buenas tardes, soy Jimmy Santamaría. Fernando, un gusto saludarte, gracias por tu exposición. En ella mostraste el ejemplo de algebroide como a partir de este bicorchete, ¿no? En el fibrado tangente, pero históricamente, ¿qué es lo que motivó el estudio de algebroides? ¿Y cuál fue el beneficio? Gracias. Bueno, ahí históricamente, no sé exactamente con qué comienza. Tengo, no, si me aventuraría a dar una respuesta, no estaría, nunca he visto cómo ha sido el desarrollo histórico de este concepto. Sé que lo ha desarrollado Pradín en la década del 60, pero él ha publicado 3 notas en el Compte Rendu de Mathématiques, que es, o sea, de 3 páginas, no da ningún contexto de cuál es su interés para trabajar en eso. Eh, yo sé que el boom de los algebroides de Lie ha sido gracias a Weinstein, que es mi abuelo matemático, el profesor el que dirigió la tesis de Enrique Gustin. Y el interés de él, eso sí sé que es estudiar las variedades de Poisson. Pero por otro lado, tal vez el libro podría recomendar un libro que da toda la historia en las notas al final de cada capítulo, que es el libro de Mackenzie, Kirill Mackenzie. Y la verdad que con eso me has agarrado, ¿no? Nunca me he puesto a pensar cuál ha sido el primer, la primera motivación con la que ha surgido este objeto. Es que es tan natural que después ya lo comienzas a ver en todas partes, en acciones de grupos, en teoría de conexiones, eh, pero no sé exactamente cuál ha sido la primera. Gracias. Porque no Muchas creo que gracias. todos los vean Si alguien tiene realmente. más. Gracias al profesor Santamaría por su cuestión. Si alguien tiene alguna otra duda o pregunta más, creo que tenemos espacio para una respuesta más del profesor del Carpio.
Bueno, si hay espacio, me gustaría hacer otra pregunta. Claro que sí, profesor, adelante. Bueno, como Por bien... si acaso, también el profesor Emilio, he visto que quiere preguntar algo, pero ya. que vaya Jimmy y después el profesor Emilio. No, más bien No, yo ya pregunté algo, por favor. profesor Emilio, adelante. Bueno, no es una pregunta, es felicitar a Feri por su brillante exposición que me hizo recordar mi tesis de licenciatura, donde trabajé con formas diferenciales, la dualidad de Poincaré, etcétera, etcétera. Feri, muchas felicidades, brillante exposición. Muchas Gracias, gracias. Emilio. Gracias. Gusto verte. Igual. Muchas gracias, profesor Luis. Ahora sí, profesor Santamaría, cuando guste. O sea, en el inicio, Fernando, mostraste que, bueno, todo esto de la geometría simpléctica en sus comienzos vinieron de la mecánica clásica. Y bueno, ahora hay estructuras, ¿no? Mucho más abstractas. Pero, y de esto a la física, ¿qué le puede dar? Esa es una buena pregunta. De hecho, quería comentarlo, pero como ya he corrido, he tenido que correr un poco por el tiempo, no he podido comentar. El que ha comenzado con, bueno, la primera motivación es tener una comprensión más cualitativa, ¿no? De los sistemas mecánicos, pero eso sería en el propio campo de donde ha surgido el interés. Pero el que ha dado un paso más allá de darle una utilidad a este punto de vista ha sido el físico Dirac. Dirac, en su interés por entender cómo cuantizar, no sé si dice cuantizar, o sea, el proceso de cuantización de un sistema mecánico clásico a uno cuántico, se ha dado cuenta de que puede ser una herramienta muy poderosa entenderlo el sistema clásico en términos de el corchete de Poisson, porque el corchete de Poisson permite un paso, o sea, existe una receta que se llama cuantización canónica, o hay otra cuantización geométrica también, que te dan recetas para pasar de funciones, que son los observables en el sistema clásico, a operadores autoadjuntos en un espacio de Hilbert, y que serían los que modelan el sistema cuántico, y el corchete Poisson entonces pasa, justamente el problema de cuantización es tratar de resolver las ecuaciones que te permitan obtener un corchete en el sistema cuántico, un corchete de operadores. Y ese es el gran problema de la cuantización de sistemas, que es lo que ha motivado en buena parte a Alan Weinstein y muchos matemáticos a desarrollar la geometría Poisson en las últimas décadas. Y desde otro punto de vista también lo que ocurre es que en la mecánica cuántica nosotros no tenemos experiencia directa a través de nuestros sentidos de lo que ocurre en el mundo cuántico. Entonces, lo más que podemos hacer es trabajar por analogía con lo que sí conocemos, que es el mundo clásico. Y esta analogía puede resultar mucho más poderosa si entendemos mejor los principios subyacentes matemáticos que están por detrás de las geometrías de las ecuaciones clásicas, porque entonces podemos saber qué tipo de estructura es la que podemos esperar en el mundo cuántico. Eso sería. Muchas gracias, Fernando. Felicitaciones.